De Esdras, vamos a orar para que Él, a través de su palabra, su Santo Espíritu, todos vamos a ser enseñados, edificados y fortalecidos para honrarle, para servirle, para que tengamos pleno conocimiento de su voluntad, de su propósito. En la oración vamos a orar por personas que están enfermas y también por asunto de trabajo, para que Dios abra las puertas. Así que levantamos nuestras manos y oramos. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias por esta bendición que tenemos y este privilegio de poder, Señor, estar delante de tu presencia y poder buscar de ti la ayuda. En el nombre de Jesús te damos gracias y a la vez te suplicamos por estos hermanos y hermanas que están muy graves, Señor, de salud. Señor, sana, quitando toda llaga, toda infección, todo dolor, toda fiebre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, conforme a tu amor y conforme a tu poder, Señor, porque sabemos que todo lo puedes hacer. Así también, Señor, por respuesta de trabajo, abre, Señor, fuentes de trabajo para que pueda ser llevado el alimento, el vestido, el techo, Señor, para que no falte nada en cada hogar, Señor, de tus hijos, y puedan ser ricos en dar para tu obra y ayuda para el necesitado. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos y lo recibimos. Ahora háblanos a todos. Trae la instrucción a nuestras vidas, de tal manera que podamos tener completa conciencia de tu voluntad, de tu propósito, y podamos ser enriquecidos para ser esos instrumentos de justicia en tus manos. Y mientras tu palabra es dada, fortalece al débil, levanta al caído y envía salvación y vida eterna. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. El libro de Esdras, capítulo 5. Libro de Esdras, en el Antiguo Testamento, capítulo 5, vamos a leer algunos versículos, verso 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Iddo, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. En aquel tiempo vino a ellos Tagnai, gobernador del otro lado del río, Setar-Boznai y sus compañeros, y les dijeron así:
¿quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Ellos también preguntaron, ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío. Entonces respondieron por carta sobre esto. Verso 8, sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes, y a los maderos están puestos en las paredes, y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Entonces preguntamos a los ancianos diciéndoles así, ¿quién os dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? Y también les preguntamos sus nombres para hacértelo saber, para escribirte los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos. Y nos respondieron diciendo así, nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, Él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. En estos pasajes que hemos leído del capítulo 5, se nos muestra un detalle muy importante en lo que tiene que ver nuestra relación con Dios. Del capítulo 4 que habíamos leído y estudiado, donde la obra se detuvo, y hoy que se vuelve a reedificar el templo, habíamos hablado, hermanos, que habían pasado un lapso de 15 años. Por eso te va a encontrar que la carta ya no es enviada a Artajerjes, sino que ahora el que estaba de rey era precisamente Darío. Acuérdense que el gobierno que se estableció fueron de dos naciones, los medos persas. Y por eso habían esos cambios así de reyes. Entonces, 15 años después de haberse detenido la obra, dice ahí que Dios levantó a dos profetas, Ageo y Zacarías, y los envió para hablarle a los líderes y al pueblo y animarlos a que continuaran la obra de la reedificación, hermanos, del templo. Eso es lo que hemos leído en el verso 1. Dice ahí que comenzaron su tarea los profetas, y dice que al escucharlos Zorobabel y Jesúa se animaron e influyeron a los demás a levantarse y poder así continuar esa obra, lo que era la construcción prácticamente del templo de Dios. Sin embargo, hermanos, leemos inmediatamente que no tardaron en reaccionar, hermanos, los enemigos del pueblo de Dios. Reaccionaron de una forma hostil contra ellos, pensando todavía, hermanos, que habían logrado detener la obra. Llegaron, hermanos, con una autoridad tremenda.
Y se les pusieron enfrente. ¿Quién les dio esa autoridad? ¿Y quiénes son los que lideran esta reedificación? Queremos nombre, vamos. Queriendo intimidar y frenar precisamente la obra. Sin embargo, pues, esto venía de Dios, porque fue Dios el que ordenó a través de los profetas que se levantaran. Y una vez que fueron animados por Dios, que los iba a respaldar, entonces vemos que los líderes, Zorobabel, ustedes recordarán que él fue el que condujo la primera emigración del pueblo judío hacia esta tierra, y era el que traía la autorización de parte del rey Ciro, hermanos, para reedificar no solamente el templo, sino también la ciudad de Jerusalén. Ese es el panorama, pues, que tenemos aquí, hermanos, y diríamos que la vida es levantada o restituida al escuchar y obedecer la palabra de Dios. No sé si se dio cuenta de eso. Dios levantó a Ageo y a Zacarías y animaron, hermanos, y ordenaron pues que se levantaran. Entonces estos dos líderes, Zorobabel y Jesúa, comenzaron a edificar la casa de Dios. Obviamente estos líderes fueron a influenciar a los demás hermanos para continuar esta obra, y podemos ver el ánimo que tuvieron para empezar esta tarea. Pero todo vino ante, hermanos, la palabra de Dios que ordenaba, hermanos, que se levantaran y que continuaran pues esta reedificación. Vamos a entrar a los detalles. Dice el verso 1: profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Antes de entrar al detalle, miren qué bello esto, hermanos. Estos no llegaron como capataz, estos profetas. Y eso que Dios estaba sobre ellos, el Espíritu Santo estaba sobre ellos. Dios nos ha enviado a motivarlo, y dice el Señor que los va a respaldar. Así que levántense, esa es la orden del Señor, y todo a agarrar el machete, el martillo y a reedificar ya. Y nosotros vamos a estar observando ahí como capataces. No, esto es un ejemplo para todos nosotros los líderes. Y para unos que se ponen por aquí, que no quieren tocar, pero ni poner un dedo para contribuir, hermanos, cuando se necesita hacer obras aquí adentro del templo. ¿Qué ejemplo nos dan estos dos profetas? Estos dos profetas fueron grandes, hermanos. Cada uno tiene su libro ahí, el libro de Ageo, el profeta Ageo, y Zacarías. Zacarías fue uno de los profetas mayores. Pero a pesar de esa grandeza, hermanos, con que fueron levantados, participaron, metieron las manos, se enlodaron, se ensuciaron juntamente con los demás, igual que Zorobabel y Jesúa. Todo el mundo estaba ahí comprometido, metiendo el hombro,
hermanos, para levantar el templo, hermanos, y volver precisamente a hacer esos oficios donde se iba a rendir culto al Dios de los cielos, a Jehová, al único Dios verdadero. Pero ya entrando, este solo es un paréntesis para regañarlos. Cerrando ya este paréntesis, hermanos, nos deja ver aquí esa obediencia a Dios que tuvieron estos hombres ante la palabra dada por estos dos profetas de parte de Dios, sin importar las circunstancias que habían golpeado la vida de ellos. Acuérdense, hermanos, que el desánimo de esta gente fue terrible. Y no digamos de los líderes, hermanos, ver, hermanos, cómo se frenó aquella obra y quedaron impotentes de no poder hacer nada, y posiblemente como una burla de los demás, como una burla, porque eran los dirigentes. Pero aquí yo no miro en ningún lado aquí que enviaron a Ageo y a Zacarías. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están? ¿Creen que pueden seguir adelante o creen que no pueden? ¿Cómo están los ánimos? ¿Está enfermo? ¿Está llorando por algo? ¿Cómo están ustedes ahí? Evaluar para ver si pueden o no pueden. Si nosotros aprendiéramos a ser obedientes a la palabra de Dios. Cuando Jesús terminaba, hermano, un llamamiento, Él terminaba diciendo: el que tenga oído para oír, que oiga. Es decir, hermano, ordenaba que se hiciera. No era asunto, hermano, que cómo se encontraban, sino que era asunto que se levantaran. Porque en la obediencia a Dios, usted sabe que se honra a Dios. Cuando Saúl desobedeció y vino a pretender sustituir la obediencia por los sacrificios, fue reprendido por el profeta que ya Dios le había hablado, el profeta Samuel, y le dijo: ¿acaso Dios, cómo que dice, se complace más en los sacrificios que la obediencia? Dios es honrado cuando le obedecemos. ¿Y qué dice la Escritura? Los que me honran, yo los voy a honrar. Cuando obedecemos la palabra de Dios. Entonces ahí donde Él promete el respaldo. Dice, hermano, que estos hombres cuando fueron, Dios estaba sobre ellos, sobre estos dos profetas, y que está Dios dispuesto a apoyarlos a ellos. Si estos hermanos no hubieran obedecido, qué lindo ustedes vienen a ordenar aquí. En vez de buenos días, yo soy fulano de tal, yo soy sultano de tal, queremos decirles que estamos aquí desprotegidos, desanimados, vivos porque no nos hemos muerto. Hay una gran pobreza. Acuérdense, hermanos, que creo que fue Nehemías, hermanos, que llegaron unos judíos a decirle cómo estaba Jerusalén, la pobreza que había, la destrucción que había. Y aquel hombre dice que lloró y fue a buscar el rostro de Dios y lloró delante de Dios, porque le golpeó saber, hermano, cómo estaban y cómo estaban los primeros inmigrantes que habían llegado con la orden de edificar el templo y la ciudad. Era una situación terrible. Pero Dios no llegó preguntándoles, porque Él les quería bendecir. Comprendamos eso. Cuando Dios ordena, lo que quiere es levantarnos, restituirnos. La palabra de Dios no viene vacía. Como la lluvia cae, la hierba crece, así es la palabra de Dios. Viene con un respaldo poderoso de Dios. Pero no obedecemos. Y lo que hacemos es justificar nuestro estado. No podemos obedecer. Parece ser que Dios no se ha dado cuenta en qué condiciones estoy. Dios lo sabe.
Claro que Dios lo sabe. Muchos hermanos no reaccionan, argumentando que no se siente bien o que están pasando adversidades. Sin embargo, Dios no llegó preguntándoles cómo se sentían. Eso hubiese sido, hermano, un caos tremendo. Y se hubiera armado un gran alboroto. Y posiblemente hubieran sacado en carrera a Geo y a ¿quién? Zacarías. Ellos llegaron con palabras de Dios. Así nos ha hablado el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y ordena que hagan esto. Fíjense que cuando estaba, hermanos, preparando, me acordé de Lázaro. ¿Se acuerdan ustedes de Lázaro, el que murió? ¿Ah? Jesús llegó 4 días después de haber muerto Lázaro y haber sido enterrado. Cuando llega hasta la tumba, ordena, hermanos, que abran la cueva. Y le dijeron, si abrimos ahí, eso está tremendo, ya está el cuerpo en descomposición. Y dice, ya hiede, dice ahí. ¿Ah? ¿Y cuáles fueron las palabras de Jesucristo? Si alguien se acuerda. ¿Ah? Bueno, ahora Dios tal vez, porque de verdad que ella apesta. Ya está en descomposición el cuerpo, ya debe estar engusanado, podrido, aquello. Bueno, voy a orar y no. Abrieron aquello, todo el mundo se apartó. ¿Y cuáles fueron las palabras de Jesús? Lázaro, ¿qué? Ven fuera. Fue una orden. La misma voz que dijo allá en la creación, hágase la luz, y fue la luz. Fue la misma voz que escuchó Lázaro. Ahora pongámonos con Lázaro, que me levante si estoy más muerto que saber si todavía está podrido. Y tal vez los que están alrededor, que dijo, ¿qué fue lo que dijo? Ahí ordenó que saliera. Si está muerto el tipo. Pues si Jesús sabía que estaba muerto, sabía que iba a morir. Se lo dijo al discipulado cuando él cayó enfermo. Jesús dijo, esta enfermedad de Lázaro es para la gloria de Dios. Es decir, que se refería que aquel hombre iba a morir, pero que se iba a ver una de las grandes señales del poder de Jesús, del Mesías, que al 4º día lo iba a resucitar. Y cuando llegó, hermano, o antes de ir, le dice al discipulado, voy pues a despertar a Lázaro. Y todavía los discípulos, igual que ustedes, que andaban allá por los jocotes, fuera, hermanos, de la galaxia. Bueno, Señor, si duerme, déjalo dormir. ¿Ah? Si el hombre está grave y logra dormir, déjalo dormir, para que la va a ir a despertar. Pero Jesús no hablaba de dormir, de descanso. Había muerto y les dijo, Lázaro ha muerto. Y alabo al Padre que ustedes han estado conmigo aquí para que ustedes crean. Y va y sale a su encuentro primero Marta o María. Creo que Marta, y le dice, Señor, si hubieses estado aquí, Lázaro no hubiese muerto. Jesús le dijo, si creyeres, verás la gloria de Dios. Yo sé que mi hermano resucitará en los tiempos finales, en el día venidero. Hoy, le dijo el Señor Jesucristo, resucitará. Y juntamente con su hermana María fueron y los acompañaron todos. Los que habían llegado, hermanos, a consolar a las hermanas, los amigos, los vecinos. Y Jesús, cuando estaba ahí frente a la tumba, lloró. Entonces todos murmuraron diciendo, ¿y este que le abrió los ojos al ciego no podía haber sanado a Lázaro para que no muriera? Ellos pensaban que Jesús estaba llorando por el muerto. No. Si lo iba a resucitar, ¿por qué iba a morir? O llorar. Lloraba por la incredulidad,
de los que estaban a su alrededor. Ordenó que abrieran la tumba, y ya abierta la tumba, que eran en cuevas, entonces ordenó a Lázaro que saliera. Fue una orden. Hermano, sirve al Señor. Ay, hermano, si supiera cómo estoy, ya no tengo fuerza. El Señor lo sabe. Claro que sabe. Y si te está ordenando que te levantes, es porque quiere bendecirte. Eso es lo que debes de entender. No te está preguntando cómo estás, porque Él ya sabe lo que estás pasando. Por eso Jesucristo dijo: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán dadas por añadidura. Y esas demás cosas, Dios sabe cómo están ustedes, pero Dios los va a bendecir. Pero primero busquen el reino de Dios y su justicia. Al igual que Salomón, cuando estaba bien dormido, el Señor le habló en sueños y le dijo: pídeme lo que quieras. Y siempre me gusta tocar eso, porque si se nos dice a nosotros, hermano, qué terrible sería. Lo que quieras, Señor, lo que tú quieras, pide. Una buena casa, dinero, salud, amor. El que tenga estas tres cosas, que le dé gracias a Dios. ¿Se acuerdan de esa canción, los viejos? ¿No se acuerdan? La salud y la platita, dice, hay que cuidarla. Y el que tiene estas tres cosas, que le dé gracias a Dios. No, aquel lo que pidió fue capacidad para honrar y servir a Dios. Dame sabiduría y dame inteligencia para poder llevar a esta gente siempre hacia ti, Señor, porque tu pueblo es grande. Y el Señor le dijo: no me pediste la vida de tus enemigos, ni me pediste riquezas, ni me pediste nada de este mundo. Lo que no me pediste te lo voy a dar también. ¿Se da cuenta ese detalle? Buscar primero el reino de Dios y las demás cosas serán añadidas. Aquí el Señor llega, obviamente estaban desanimados, más que ya habían pasado 15 años, ya la esperanza se habían perdido. Pero llegan estos profetas: levántense, anímense, porque Jehová está con vosotros. Y está ordenando, y ha ordenado que se levanten para continuar la reedificación del templo. Y cuando lo oyeron, hermanos, Zorobabel y el otro hombre, ¿cómo se llamaba? Jesúa, influyeron en los demás. Y cuando vemos ahí, ya estaban otra vez edificando. El cuento de los enemigos al rey, a la carta que enviaron: estos se están apresurando, dice, a edificar el templo. Ahora están más apresurados, ya van rápido. Porque habían obedecido la voz de Dios, la palabra de Dios. Esa es la clave, queridos hermanos. Ahora, esto no quiere decir lo que les vino después. Verso 3. En aquel tiempo vino a ellos Tacnai, gobernador del otro lado del río, Bosnai y sus compañeros. Ahí tienen nombre para que le pongan a sus hijos cuando paran. Y les dijeron así: ¿quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Ellos también preguntaron cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio, es decir, los líderes. ¿Y qué dice ahí?
Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos, los judíos, y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío. Y entonces respondieron por carta sobre esto. ¿Se da cuenta de ese detalle? Cómo de repente vino el enemigo, las amenazas, las intimidaciones. Y como ellos tenían aquella carta de autoridad dada por Artajerjes, ¿se acuerdan? Ahí bajaban el bulto. ¿Quién ordenó? Y denme los nombres, vamos, díganos los nombres. ¿Quiénes son los líderes? Llegaron, hermanos, con autoridad, intimidando, como dioses. O como señores sobre esclavos. Pero aquellos ya estaban confiando en lo que Dios les había dicho a través de la palabra del profeta Ageo y de Zacarías. Y no los hicieron cesar la obra. Y vamos a enviar una carta, porque habían hasta hallado la forma de tener la obra. Ya sabían la clave. Los amenazaron que iban a enviar una carta para que viniera la respuesta del rey y volviera a ordenar que se detuviera eso. Ya le habían hallado la clave ahí. Como no entienden por amenazas, por intimidaciones, ahorita le enviamos un correo al rey y ya van a ver. Es decir, queridos hermanos, el hecho de que Dios estuviese por ellos, arriba de ellos y respaldando, no quiere decir, hermanos, que no vamos a pasar dificultades, que no van a venir las hostilidades, las amenazas. Siempre van a estar presentes. A veces la gente se equivoca cuando alguien, hermano, se enferma o le pasa algo. Por algo será, por algo será. Cuando los ríos suenan es porque piedras trae. Tal vez sobre usted. No sea, ¿qué? Tapudo le iba a decir. Sí, ya con malas sospechas. En vez de orar. Gracias a Dios, estos entendieron y obedecieron. De tal manera, estaban tan conscientes de ello, hermanos, que no dudaron. Y hay Ageo y hay Zacarías, y ustedes nos dijeron, y otra vez nos están amenazando. No quería decir que no se iba a evitar los problemas. Jamás se nos ha prometido eso. Por causa de mi nombre, ustedes van a ser aborrecidos, perseguidos y, si es posible, llevados a la muerte. Porque si a mí me aborrecieron, lo harán con ustedes también. Y si al árbol, ¿qué dice? Verde, hicieron esto, que no harán con las ramas secas. Habló bien claro, y ya lo hemos dicho, la marca de un cristiano genuino, que realmente, hermanos, les sirve fielmente a Cristo, lleva la marca de la persecución, de la hostilidad, de los problemas. Y la lleva porque, hermano, la tarea que está haciendo es que está arrebatando las almas a Satanás para llevárselas a la luz, a Cristo, liberándolos del pecado. Y obviamente Satanás no se iba a quedar ahí con los brazos cruzados, iba a atacar siempre y siempre atacará. Porque la tarea de él, que dice la Escritura contra la obra, es ¿qué? Matar, robar y destruir. Mas yo, dice el Señor Jesucristo, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Diga gloria a Dios. Entonces ahí la forma que encontraron era acusarlos ante el rey. Vayan pues, les dijo aquello. No dijeron nada, sino que ellos hicieron una carta, ¿verdad? Porque ahí dice que les contestaron en el verso 5, mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos, los judíos,
y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío. Y entonces respondieron por carta sobre esto. Y es la carta que, hermano, fue enviada al rey Darío, de lo que dijeron los judíos. Eso lo podemos leer, el verso 6, copia de la carta que Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar y sus compañeros, los gobernadores que estaban al otro lado del río, enviaron al rey Darío. Y le enviaron carta y así estaba escrito en ella: al rey Darío, toda paz. Sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes, y ya los maderos están puestos en las paredes, y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Entonces preguntamos a los ancianos diciéndoles así: ¿quién os dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? Y también le preguntamos sus nombres para hacértelo saber, para escribirte los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos. Y nos respondieron diciendo así: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra. Y reedificamos la casa ya muchos años antes que había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Verso 13, pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén y los había llevado al templo de Babilonia. El rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbazar, a quien había puesto por gobernador. Y le dijo: toma estos utensilios, ve y llévalos al templo que está en Jerusalén, y sea reedificada la casa de Dios en su lugar. ¿Se da cuenta? Así fue dada, hermanos, esa carta. Ahora, ¿saben por qué la hicieron así, hermanos? Porque ellos pensaban que los judíos estaban mintiendo. Y si estaban mintiendo, se estaban metiendo en más graves problemas. Porque ahora, hermanos, no se les iba a ordenar que detuvieran la obra, sino que era, hermanos, como una rebelión la que ellos estaban armando. Entonces iban a ser erradicados totalmente del mapa del mundo. Eso esperaban ellos. No creyeron a lo que dijeron los judíos, que la orden había venido precisamente de Ciro, del rey. Entonces ellos estaban, hermanos, apostando de que estaban mintiendo. Y por eso se apresuraron también a enviar la carta, para que, hermanos, se verificara si es cierto lo que ellos decían. Y obviamente iban a encontrar esa gran mentira, y el rey iba a ordenar, hermanos, el exterminio de los judíos. Porque más adelante usted va a ver que hubo alguien que, hermanos, quiso exterminarlo. Increíble, hermano. Pero a pesar de eso, la obra no se detuvo. Ellos continuaron hasta que regresara la respuesta del rey, a ver qué decía. Entonces ellos continuaron, hermano, haciendo la obra. Y dice ya en el verso 16, entonces Sesbazar vino y puso los cimientos de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, y desde entonces hasta ahora se edifica y aún no está concluida. Y ahora, si al rey parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey, que está ahí en Babilonia. Si es así que por el rey Ciro había sido dada la orden para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén, y se nos envía a decir la voluntad del rey sobre esto. Hermanos, Dios no les iba a fallar a ellos. Muchos dudan, muchos desisten seguir adelante, anteponiendo sus problemas, sus enfermedades. Buscan cualquier justificación y dejan, hermanos, de seguir
y de continuar la obra de Dios. Pero aquí Dios no nos pregunta y jamás nos va a preguntar si estamos bien o mal, porque Él lo sabe. Él conoce nuestras necesidades, dice la Escritura, y está dispuesto a ayudarnos. Y si Él está ordenando algo, es porque quiere honrarnos, quiere levantarnos, quiere sanar nuestras almas, quiere bendecirnos. Pero lamentablemente, hermanos, por no leer las Escrituras, por no, hermanos, tratar de conocer la voluntad, el propósito de Dios que está revelado a través de las Escrituras, hermanos, pensamos que tenemos justificaciones para no continuar la obra del Señor. Yo me pregunto, ¿qué te detuvo a ti de desviarte? ¿Por qué dejaste de servirle al Señor? Y otros, ¿por qué no le están sirviendo al Señor? Nosotros debemos de ser aquellos, hermanos, que hasta en el último aliento de nuestra vida le sirvamos a nuestro Dios. Cuando ya no nos queden de verdad fuerzas, cuando ya no se pueda caminar, cuando ya entremos en agonía, ahí hay que dejar de hacer las cosas, porque entonces el Señor lo estará llamando a su presencia. Pero mientras hay que seguir adelante, tenga o no tenga dinero, esté enfermo o no esté enfermo, esté pasando circunstancias adversas, posiblemente luchas en el hogar, no importa, usted continúe adelante, porque entonces usted honrará a Dios, entonces Dios lo va a honrar a usted. Pero ¿de qué manera nos va a honrar a nosotros? Bendiciéndonos, como quiso bendecir a este pueblo, hermanos, que obedeció la voz del Señor. A pesar que estaban empobrecidos, sin fuerzas, sin ánimo y que habían perdido toda esperanza, Dios envió una vez más esa esperanza, esperanza contra esperanza. Y no se pusieron a preguntar, ¿y de dónde vamos a agarrar ahora? Si todo lo gastamos ahí. Pero no nos quedó ni para edificar nuestras casas. No, se animaron y se fueron a ver qué hacían ahí. Y a escarbar ahí clavos y todo lo que necesitaban. Y a edificar la obra. Entonces lo demás iba a venir por añadidura. Como sucedió adelante. Porque así es como opera Dios. A eso se le llama caminar con fe. ¿Qué dice la Escritura? Por fe andamos, no por vista. Debemos de estar pensando como Tomás. Si yo no miro sus heridas y si mis dedos no tocan las heridas del Señor, no creeré que haya resucitado. Ver para creer no sirve. La fe, dice la Escritura, ¿qué dice? Es la convicción de las cosas que no se miran y de las cosas que no se ven y esperamos. Es la certeza, dice ahí. La certeza y la convicción de lo que no se ve y de lo que esperamos. Eso es fe. Creerle pues a Dios. Creerle a Él porque es Dios. Creerle a Jesús porque Él es nuestro Salvador, el Mesías, y es el Hijo del Dios viviente. Tengamos fe. Todas las cosas suceden para bien, ya sean mal o buenas cosas. Todo viene para bien para nosotros. Desde que le creímos al Señor. Nada viene en vano ahora. La tristeza según el mundo es para muerte. La tristeza para nosotros es vida. En Cristo Jesús. Diga gloria a Dios. La pregunta sería, ¿has entendido? ¿Has comprendido cómo es que se lleva la vida de fe? ¿Qué es la fe? ¿Por qué hay que obedecerle?
Porque Dios muchas veces no nos pregunta si estamos bien, estamos mal, sino que nos quiere precisamente, hermanos, que nos metamos en la obra de Dios, independientemente de cómo estemos. Ya sean como anfitriones, como líderes. A veces los anfitriones se cansan de realizar la obra. El líder se cansa de realizar la obra y están arrastrando esos grupos. Cuando se han olvidado del privilegio que Dios les ha concedido y que Dios quiere bendecirlos a ellos, bendecir a los anfitriones. Hace poco un hermano me preguntaba sobre eso y yo le decía, el que es anfitrión es como aquel personaje que tenía el arca en su casa y que desde que llegó el arca a su casa y la tuvo ahí, Dios lo bendecía y bendecía la casa de ese hombre. Y por eso David la fue a sacar y la quiso trasladar. Y lo hizo todo mal, hasta hubo un muerto y tuvo que regresarlo otra vez a la casa de ese hombre. Y continuó la bendición en ese hombre. De eso se trata, servirle al Señor. Porque es allí donde Dios quiere bendecirte. Y no digamos el líder, el portador de las palabras de Dios, el que lleva en sus manos, hermanos, la orden, la fe de poner las manos sobre los enfermos para que estos se sanen, aunque se mueran después. Pero usted obedezca. Yo sé que uno se mira impotente al ver a alguien grave, hermano. Pues si usted no es ni doctor, ni curandero, ni nada. La orden que ponga la mano y ore por él. Si Dios lo va a sanar, lo va a sanar. Y si se lo va a llevar, se lo va a llevar independientemente. Usted solo obedezca, orar y poner las manos sobre los enfermos. No es usted el que lo va a ir ahí a sanar ni a resucitar. Es Dios. Usted solo obedezca. De eso se trata. Mire el discipulado. Se le dio la orden. Y llevaron allí, hermanos, Jesús no estaba con ellos. 2 discípulos no estaban ahí tampoco. Estaban solo esos discípulos. Cuando un hombre llevó a su hijo y pidió ayuda. Y solo estaba el discipulado y comenzaron a ministrar al muchacho y no pudieron hacer nada. Pero lo importante es que obedecieron. En el momento llegó Jesús, hermanos, y liberó a ese muchacho y se lo devolvió a su padre sano y libre. Les dio la experiencia que no son ellos los que sanan, que la orden es orar. Ni salvan a las personas. La orden es que hablemos la palabra de Dios. Y es el Espíritu Santo el que va a tocar a las personas. Usted solo haga la obra. Pero eso sí, hágala bien. Bueno, si es el Señor, pues entonces este sábado no voy a ir, que Dios lo guarde. No. No es así tampoco, queridos hermanos. Hay que ser responsable. Como Dios es responsable con nosotros. Tampoco así. Porque entonces está actuando mal. Y Dios no va a respaldar a una persona así. Por eso tienen los grupos ahí, hermanos, como si son hospitales. Ya parecen psiquiátricos los grupos familiares. Y todo porque ni el líder ni el anfitrión están haciendo bien las cosas. El anfitrión le echa la culpa al líder que no llega o llega tarde. El líder le echa la culpa al anfitrión que no está o cualquier cosa. Es responsabilidad de los dos y mayormente del líder. Debe estar diciendo como hermanos, Adán, cuando se le llamó hermanos por su responsabilidad que tenía con su mujer. ¿Qué hiciste? Le dijo. Tomaste del fruto de ese árbol. La mujer, ¿qué vos me diste? Y se fueron de la mujer, tomaste de ahí. La serpiente me engañó. Y como el diablo ya había ido, la pobre serpiente, hermano, quedó sin voz ahí. No se pudo defender. Y el Señor le dijo, te vas a arrastrar y vas a caminar sobre la tierra. Arrastrarte sobre la tierra. No se pudo defender la pobre serpiente.
Yo cuando leí la primera vez, yo me reí y me decían los hermanos, ¿usted cómo es? Me dice. Es que yo me imagino a la pobre serpiente queriendo hablar y ya se había ido Satanás. Pero no hay justificaciones. El que peque es responsable y responsable está el otro también de obedecer la voz de Dios. Amén. Y amén. Quiera Dios que, como dice la Escritura, seamos entendidos en las cosas de Dios. Y que realmente, hermanos, podamos disfrutar de las bendiciones de Dios. Cuando Él ordena, hay que hacer las cosas. Y eso lo podemos ver en la creación. Cuando ordenó, hermanos, que las aguas retrocedieran para que fuese descubierta la tierra. Y dice la Escritura que inmediatamente las aguas retrocedieron y quedó descubierta. Y lo descubierto le llamó ¿qué? Tierra. Solo obedecer, solo obedecer. Todo fue hecho con orden. Y si las cosas, la naturaleza, le obedecen a Dios, cuánto más nosotros que tenemos inteligencia y que Dios nos ha dado sabiduría. Cuánto más nosotros. Pero hacemos todo lo contrario y por eso nos va mal. Pero quiera Dios que esto cambie hoy. Amén. Cierre sus ojos. Y dígale gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Así es como Dios nos guía para perfeccionarnos, para ayudarnos, para bendecirnos. Y lo que resta es que le creamos al Señor. Y si le creemos al Señor, entonces vamos a obedecer. Pero si no obedecemos, no le creemos al Señor. Sino que estamos actuando con incredulidad. La incredulidad es pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Porque así le plació al Padre. Levante sus manos, dígale, Señor, gracias. Pero dispóngase delante del Señor y dígale, Señor, perdona mi incredulidad, mi desobediencia. Porque ahora comprendo